Bueno, buenos días para todos. Es un placer estar acompañando hoy estas charlas TED. 11 pasos conté yo desde el backstage hasta acá, hasta este tapete. 11 pasos di desde allá hasta acá. ¿Alguno de ustedes se preguntó cuánto tardaron desde donde dejaron el carro hasta acá, hasta donde llegaron al teatro? O inclusive qué vieron alrededor, con quién interactuaron, a qué olía, qué veían por todas las zonas. Eso probablemente es una de las preguntas que nadie se hace, pero son fundamentales a la hora de hacer un restaurante. Desde el 2012 arranqué por cosas de la vida a trabajar en la industria gastronómica y siempre empezaron a surgir muchas dudas de cómo hacíamos para llevar una experiencia de consumo, no solamente con la comida y con un lugar bonito. Hoy logro identificar que existen muchas barreras para lograr consolidar una industria gastronómica en la ciudad que va mucho más allá de la simple comida o del simple lugar. En el 2017, 5 años después de haber empezado en esta industria, tomamos una decisión como empresa que considerábamos iba a ser increíble. Tomamos la decisión de dar un paso gigante. Arrancamos con un proyecto de una gran magnitud, más de 200 puestos en un lugar que tal vez consideramos iba a ser espectacular y único, un lugar campestre con una ubicación privilegiada, donde por el número de sillas pensamos que esto iba a ser una locura. Muy buenas ventas, una oferta gastronómica que nos habíamos empezado a diseñar con nuestro equipo de cocina que sabíamos que iba a gustar muchísimo en la ciudad. Desde el estudio de arquitectura todo se veía perfecto. Empezamos a armar los planos, empezamos a armar los renders, los diseños, cómo iba a funcionar el restaurante y todo marchaba súper bien. Arrancamos ese proceso de construcción que fue único, todo el equipo engranado, todo el mundo trabajando en pro de sacar adelante este proyecto magnífico y único en la ciudad. El sitio hecho, completo y empezamos a abrir las puertas del restaurante. La sorpresa más grata de todas, lleno total. Todo el tiempo full, en el almuerzo, en la comida. Pero empezaron a venir los problemas y empezamos a entender que algo había fallado. Empezamos a darnos cuenta que los tiempos empezaron a demorarse mucho. Los comensales tenían que esperar muchísimo para poder simplemente que les tomaran la orden en el restaurante. Empezamos a darnos cuenta que el equipo de cocina parecía dentro de una maratón. Tenía que salir corriendo. Cada vez que pedían una carne, corre hasta un congelador o hasta un refrigerador y devuelva hacia la parrilla. Eso parecía una maratón. Todo el mundo en un caos total. El restaurante lleno, pero la cocina y la empresa colapsando. Empezamos a analizar a profundidad qué era lo que estaba sucediendo y no nos dimos cuenta de algo muy sencillo. Se nos olvidó diseñar lo más importante, lo que no se veía. Planeación. ¿Cómo iba a funcionar? ¿Cómo eran los tiempos? ¿Dónde debería estar la cocina? ¿Dónde deberían estar inclusive los insumos? ¿Cómo los íbamos a almacenar? ¿Qué tantos pasos tenía que dar un cocinero para ir a encontrar sus cosas? Por eso les hice esa pregunta. 10 pasos tuve que dar yo para llegar hasta acá. En una cocina, 5, inclusive 3. Es lo que debería dar un cocinero en su estación para ser eficiente, para hacer las cosas con agilidad y para responder con los tiempos como se debe responder. En ese momento, creo que la solución más fácil, tal vez muchos de ustedes dirán, pues construyan una cocina más cerca o pongan otros puntos de toma pedido para que se agilice, pero eso implicaba una inversión muy importante y sobre todo una obra física que iba a perjudicar la operación del restaurante porque acabábamos de abrir. Entonces no era tan sencillo poderlo hacer. En su momento, como a muchos nos pasa, tomamos la decisión de contratar más gente, casi como un relevo en una carrera. Tener más gente, más operación, con el fin de poder agilizar un poco más el proceso. Lo que no nos dimos cuenta, más gente, son más problemas, es complicar la operación y es hacer que las cosas no fluyan como tienen que fluir. Nunca antes, y yo creo que a ninguno que tenga cualquier tipo de negocio le hubiera gustado pensar lo que nosotros pensamos. No queremos que llegue nadie más al restaurante. No queremos vender más. No queremos que entren. Cada persona que entraba era un cliente insatisfecho, era un problema, eran retardos, era comida fría.
Y eso nos llevó a que, sin pensarlo, tuviéramos que cerrar un restaurante que aparentemente había sido exitoso. Eso nos llevó a pensar a nosotros que definitivamente el éxito en los negocios o en los restaurantes particularmente no se trata del más bonito o del que mejor comida tenga, sino el que está muy bien planeado, el que está muy bien ejecutado. Yo creo que muchos de ustedes, o por lo menos en este momento, se vive en el ambiente una sensación muy interesante y mucha gente quiere tener un restaurante, mucha gente quiere ser socio de un café, de un bar, de una heladería, o alguno de ustedes definitivamente no quisiera estar en este mundo, porque complicado sí es. Pero bueno, muchos, tú no, pero muchos, o la mayoría por lo menos, sí les gustaría ser parte de una industria como esta. Y hoy la verdad yo no vengo a decirles que no lo hagan, vengo a contarles algo que probablemente si yo hubiera sabido cuando inicié, no me hubiera hecho cerrar tantos restaurantes como hemos cerrado en estos 14 años. Yo soy arquitecto, diseñador industrial de profesión y desde el 2012 soy empresario del sector gastronómico. Y si algo me ha enseñado a mí todo este proceso es que el diseño no se trata de hacer cosas bonitas, no se trata solamente de poner decoración, no se trata inclusive, como muchos creen, de coger referentes de Pinterest para venir y montar espacios únicos y acogedores. Se trata precisamente de planear, se trata de ver todo el negocio desde una perspectiva muy distinta. Inclusive, cada vez que llega alguien al estudio, una de nuestras fuertes líneas es la parte comercial y el retail. Yo siempre trato de hacerles muchas preguntas. En el caso de un restaurante, ¿para qué? ¿Por qué lo va a hacer? Si estamos llenos de oferta. ¿Otro de hamburguesas? ¿Por qué lo quiere vender? ¿Por qué quiere vender hamburguesas? ¿A quién quiere atacar? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué espacio tiene usted proyectado para que funcione su restaurante? ¿Es acorde el número de sillas que va a poner o el número de comensales que quiere atender con el espacio en la cocina? Porque no tenemos que tener proporción, no vamos a poder atender 200 personas en una cocina de 10 metros cuadrados. Vas a necesitar equipos, vas a necesitar refrigeración, almacenamiento, ¿dónde vas a poner las cajas? ¿A quién quieres atender y cómo lo quieres hacer? Esto me trae nuevamente a pensar en otro error que cometimos unos años después y me lleva también a decirles que precisamente eso es el diseño, es construcción, es evolución constante. Alrededor del 2017, ya unos años después de haber abierto este proyecto que les contaba de gran magnitud, tomamos la decisión de abrir una marca nueva, muy disruptiva en la ciudad, siempre enfocados en traer cultura de consumo gastronómico, que era lo que, o es lo que nosotros como compañía siempre nos hemos propuesto. Nosotros no queremos vender comida por venderla, nosotros queremos generar cultura de consumo, mostrarle a la gente que existe la comida tailandesa, la comida asiática, que hay una oferta gastronómica gigante en el país y eso definitivamente en algunos casos nos lleva a cerrar los proyectos más temprano que tarde porque es parte de un proceso cultural, como le estoy diciendo, que toma más tiempo. Decidimos abrir un negocio que desde mi perspectiva iba a ser espectacular. Kung Food se llamaba. Un restaurante de comida asiática, callejera, como lo denominamos en ese momento, y que a diferencia del proyecto que les contaba ahorita, tenía una línea muy diferente. 20 sillas, una cocina pequeña, muy estable para nosotros, poca nómina, unos arriendos económicos, íbamos a tener unos gastos controlados y íbamos a vender mucho. Era comida rápida callejera. Venías, pedías y te ibas. Empezamos a hacer ese desarrollo con nuestro equipo nuevamente, a pensar y a poner las ideas sobre la mesa. Es algo de lo que más me gusta hacer cuando hacemos los proyectos, es buscar que todo el equipo aporte y ponga sus sugerencias. Y desarrollamos, la verdad, tal vez para mí, uno de los mejores productos de ese tipo de comida en la ciudad. Y me atrevería a decir que inclusive de muchas ciudades, porque tuvimos la oportunidad de abrir en paralelo en Medellín la operación con esa marca. Arrancó igual el proceso, éxito,
todo el mundo llegaba, inauguración, foto para acá, foto para allá, todo el mundo diciendo que estaba espectacular, la verdad la comida lo era, pero volvió a pasar lo mismo. Se nos olvidó un detalle muy sencillo, diseñar lo que no se veía, lo que no estaba a simple vista, diseñar lo invisible. Teníamos una cocina de 2 metros por 2,50 tal vez, en donde no cabían más de 2 personas. Habíamos diseñado un menú tan espectacular, pero que necesitaba espacio, necesitaba equipos para poder funcionar. Lo mismo, llegaba la gente a hacer sus pedidos, los pedidos se demoraban, aquí ya no teníamos ni siquiera dónde meter más gente y empezamos a asumir unos gastos adicionales de bodega, de plantas de producción, que empezó a hacer el negocio inviable. Nuevamente nos había pasado lo mismo. Diseñamos un negocio sin planeación. Esto definitivamente nos ha llevado a lo largo de todo este tiempo a pensar que detrás de cada uno de los modelos y de cada uno de los proyectos que nosotros hacemos, no solamente podemos poner sobre la línea el diseño y la arquitectura como un ítem más de lo que se hace. Tenemos que planear los proyectos, desde la iluminación que vamos a poner, porque yo le digo a la gente muchas veces, ¿qué quieres vender? Comida rápida. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Porque si es rápida, tiene que ser ágil. Probablemente pensar en un menú más corto, más simple, va a funcionar mejor. De pronto utilizar una luz que no sea tan cálida para que la gente no se acomode, necesitas que sea rápido. Inclusive poner hasta sillas incómodas, porque hoy donde ustedes están bien, están cómodos, buena temperatura, se van a quedar. Pero en un restaurante de comida rápida necesitamos que comas y te vayas. Incomodarse vale, hay que saberlo planear. A diferencia de lo que pasa con un restaurante a mantel, en donde quieres de pronto a través de la comida, a través de la oferta de los platos, contar una historia. Necesitas que la gente se quede, que esté cómoda, ponerle luz cálida, tenue, buen ambiente musical, temperatura adecuada en el restaurante, inclusive los olores. Es curioso, pero llegas a un restaurante y no quieres oler a comida. Entonces hay que planear todos esos detalles que terminan haciendo que la gente se sienta muy cómoda en un espacio único, acogedor y sin igual. Hoy de verdad creo que diseñar un restaurante, diseñando lo invisible, no es solamente un término de sofisticación o de innovación. Y no quiero que lo vean como una palabra traída por la inteligencia artificial. Es una realidad. De hecho, creo que es un acto de responsabilidad. Hoy mucha gente quiere emprender haciendo restaurantes o montando negocios de este sector, pero no se preguntan cómo lo van a operar. Quieren es la foto, el lugar instagramiable, el sitio perfecto y díganme ustedes cuántos de sus restaurantes favoritos no han cerrado. Yo he tenido la oportunidad de ver muchos con estrellas Michelin, con sitios únicos y espectaculares, que se les olvidó lo sencillo, planearlos, diseñar lo que no se veía y hoy están cerrados. Yo quiero terminar con una frase que aprendí y utilizo mucho en mi vida, sobre todo cuando hablo de diseño y de gastronomía. Y es que este trabajo es como Dios, está en todo lado, pero nadie lo ve. Muchas gracias.